Estamos ubicados en la calle Bellavista número 37, esquina con Pío IX. Y la iglesia que tengo a mis espaldas es la iglesia que construyeron las hermanas Clarisas. Se llama Nuestra Señora de la Victoria de las Monjas Clarisas, que después pasó a ser la iglesia del Colegio Liceo Alemán y luego es la iglesia de la Universidad San Sebastián. La advocación de esta iglesia, consagrada a Nuestra Señora de la Victoria, se debe a que el día 7 de octubre de 1571 se desarrolló la batalla naval de Lepanto, en las costas griegas, y que fue escenario de un épico enfrentamiento que significó el triunfo de la Santa Liga sobre la Armada Otomana, que amenazaba con tomar el control del Mediterráneo. La Iglesia Universal conmemoró aquel día para la celebración de Nuestra Señora de las Victorias y del Rosario bajo el papado de San Pío V. En el presbiterio de la iglesia, y en el presbiterio podemos observar varias innovaciones que son bien interesantes, que tienen que ver con la disposición de este altar que está acá, porque el altar fue modificado después del Concilio Vaticano II. Hasta antes regían las reglas del Concilio de Trento, que había terminado en 1563, y que básicamente lo que se hizo fue que en el Concilio Vaticano II, que se desarrolla entre 1962 hasta 1965, hay un cambio fundamental en la liturgia y que tiene que ver que ya el sacerdote no oraba, ¿no es cierto? Mirando antiguamente la iglesia oraba hacia el oriente. Orientar significa, ¿no es cierto?, mirar hacia el oriente, disponerse hacia el oriente esperando la luz, ¿no es cierto?, de Cristo que retornaba. Ahora en cambio se hacía lo que se llama versus populum, es decir, el altar se desplazaba, se acercaba a la comunidad y se hacía un énfasis en que la misa era una mesa donde se celebraba, ¿no es cierto?, la cena eucarística de Cristo. Eso se actualizaba, podríamos decir, con el sacrificio de la misa. Y el sacerdote miraba ahora a la gente, por eso se llama versus populum. Antiguamente este lugar, que se denomina crucero, que es la parte, ¿no es cierto?, donde se unen las naves laterales con la nave principal, era el lugar donde se daba la comunión, donde irrumpía, podemos decir, la gracia sobre el fiel para dar la comunión. Al desplazar el altar hacia adelante, este lugar se desplazó también. Entonces hay un lenguaje ahí que de repente las iglesias antiguas, con el nuevo culto producto del Concilio Vaticano II, es un poco diferente. Bien. Aquí en este crucero tenemos que estar conectado con el remate de la iglesia, que es una especie de eje procesional que viene desde la entrada, ¿no es cierto?, de la nave hasta el lugar donde está el antiguo altar, que tiene sobre ella, ¿no es cierto?, un retablo. Y este lugar está en el ábside. El ábside era el lugar donde estaba antiguamente, se ubicaba el presbiterio, donde estaba el altar, como les decía, con la sede, que es el lugar donde celebran los presbíteros, que significa ancianos. Y en ese lugar donde estaba la sede, había una silla donde estaba la persona que presidía el rito. Y ese, no sé qué podría ser el obispo, por ejemplo, cuando venía o visitaba el lugar, o el sacerdote. Desde ahí, ¿no es cierto?, podríamos decir que santificaba, ¿no es cierto?, y gobernaba, ¿no es cierto?, desde el lugar de la sede. El altar o el presbiterio está conformado por tres elementos que son importantes. Uno, por un lado, está el altar, como dije, está la sede, y por otro lado está, como se ve acá, los ambones. El ambón del Evangelio, el ambón de la epístola, donde el sacerdote actúa como profeta, es decir, enseña a los fieles y comenta la Sagrada Escritura a través de la homilía, ¿no es cierto?, después de la lectura la primera lectura, el Salmo, y la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento, viene el Evangelio, que está todo articulado, podemos decir, en una especie de recreación del Antiguo Testamento que está prefigurado en el Nuevo Testamento y en el Evangelio, y que el sacerdote lo predica en la homilía. Como miramos el espacio de la iglesia, esta iglesia está hecha en lo que se llama el eclecticismo historicista o los revivals historicistas propios de la arquitectura que se empezó a generar en la segunda mitad del siglo XIX y que abarcó hasta la segunda mitad del siglo XX prácticamente, y que aquí se ve la mezcla de dos estilos muy claramente.
tenemos un primer nivel, como se aprecia, ¿no es cierto?, que es de estilo neorrománico, es decir, basado en un arte medieval que existió en el siglo XI hasta el XIII prácticamente, hasta 1150, e incluso con extensión hasta 1200, y que se caracteriza por el uso de los arcos de medio punto, es decir, de medio círculo, que es lo que se ve ahí. Y que todo el primer piso está gobernado por ese estilo. Pero el segundo piso, el segundo nivel, donde está arriba, nosotros que vemos un elemento también neorrománico que articula el paso al segundo nivel o al tercer nivel, que se llama el triforio, que está dado aquí por una arquería ciega, ¿cierto? Arquillos ciegos que generan lo que se llama el triforio, es decir, una especie de piso articulador entre el primer nivel y el nivel superior. Y el nivel superior está hecho con elementos góticos que también están mezclados con románicos. Si ustedes ven, las ventanas son principalmente románicas porque tiene medio punto, pero el remate es ojival, ¿no es cierto?, que tiene arco que es con dos centros y que genera esta transposición de dos arcos de medio punto que genera, ¿no es cierto?, este arco apuntado u ojival. En la parte superior ya, hablando de la estructura, ¿no es cierto?, del cielo, tenemos que la estructura es una bóveda que es de arista, que también es románica, es una bóveda de arista, y que está articulado por estos arcos torales, ¿no es cierto?, que son estos arcos que ustedes ven que van modulando la iglesia con un color gris más oscuro, que se ve ahí. Entonces, es muy interesante si ustedes alcanzan a percibir el espacio general, porque pasando al llegar a lo que se denomina el crucero, en el fondo, donde está un arco apuntado de estilo gótico o neogótico, se pasa ya a, fíjense, ya no es un arco de arista, bóveda de arista, como se ve acá en este plano, sino que ya hay un arco de crucería, es decir, que tiene nervios diagonales que lo articulan. Y ese lugar, como yo les decía antiguamente, en el rito del preconcilio Vaticano II, digamos, en el concilio de Trento, se daba la comunión en ese punto, justamente debajo de la clave, que esa es la piedra angular que se abre en el Evangelio, ¿cierto? Y que bajo eso se daba la comunión antiguamente. Pero después se reemplazó por el altar, y el altar el que avanza. Sobre el acceso, que está a mi espalda, tenemos un lugar que se llama el coro. El coro, que antiguamente estaba entre la nave, que es donde están los fieles, que es este espacio que está acá, y el presbiterio, ahora en ciertas iglesias pasó a estar sobre el acceso. Y ahí se coloca el coro hasta el día de hoy, que es un coro laico, no es de canónicos como era antiguamente, y desde ahí nosotros hacen el canto que apoya la liturgia, que es muy importante el tema del canto, y marca también el acceso, haciendo una especie de espacio previo que se denomina nártex en las iglesias antiguas, ya que era un espacio previo, un preámbulo, podemos decir, una especie de espacio, ¿no es cierto?, que articulaba antes de entrar a la nave, ¿ya? Así que esa es más o menos la disposición. Estas columnas que están adosadas, semicolumnas, se llaman pilares fasciculados o acantonados o también baquetones, que son los que presiden y articulan un poco el paso del gran arco ojival que delimita la zona del ábside, que es donde estaba antiguamente el altar, que es este que está acá, que es un altar maravilloso de mármol, ¿no es cierto?, como dice la prescripción litúrgica, y que está hecho, ¿no es cierto?, con factura neogótica, con arcos apuntados, ustedes ven ahí, que coronan un poco todo el espacio, con una magnífica obra, ¿no es cierto?, ejecutada en mármol, y que, si ustedes ven acá abajo, está hecho un alto relieve maravilloso sobre la Última Cena, que es la obra que hizo Leonardo da Vinci. Entonces, que es bien interesante y que la podemos comentar. Vamos a ver acá, nosotros, que está el momento que está presentado en esta Última Cena, es el momento no de la consagración eucarística, sino que el momento en que Cristo anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo va a traicionar o a entregar. Esto está basado en la lectura de Juan, y fíjense ustedes que está la reacción de los discípulos, que dicen, pero ¿cómo? ¿Nosotros? ¿Cómo nos va a traicionar? ¿A uno de nosotros lo va a entregar? ¿Cómo es posible? ¿Qué sé yo? Entonces está toda la duda, ¿quién de nosotros será el que lo va a traicionar? ¿Qué sé yo? Bueno, y están en grupos de a tres, como ustedes ven en la composición, y Jesús queda como solo, haciendo una especie de intriga de anticipación de que él va a quedar solo, ¿no es cierto?, en la crucifixión. Los discípulos, temerosos, asustados, lo abandonan y lo dejan solo en el Gólgota. Esta
parcela que acabo de traspasar pertenecía a las hermanas Clarisas. Era el lugar donde ellas venían desde el claustro y pasaban a participar de la Eucaristía desde ese lugar, porque así el resto de la iglesia quedaba para la participación de los fieles que vivían en el sector, ¿no es cierto?, en la comuna de Providencia, qué sé yo, y podían participar de la misa. Entonces era importante esa separación que se establecía entre las hermanas de clausura de la Orden Clarisa. Acuérdense que ellas devienen un poco de Santa Clara, que era la amiga y compañera de San Francisco de Asís, que fundó este convento de las hermanas Clarisas. Entre las piezas que encontramos del acondicionamiento del templo, hay una pieza que es muy interesante, que es la pieza que estamos mirando, que es esta Virgen de Fátima. Es una pieza de muy bella factura, ejecutada en madera, en los mismos talleres de Fátima en Portugal. Recordemos que hubo una imagen también que fue traída directamente de allá y que recorrió Chile el año pasado. Así que esta imagen, podemos decir que engalana nuestro templo de aquí de Providencia. Esta es una iglesia de planta basilical, es decir, que se articula en torno a 3 naves. Hay una nave central y después a los costados están las naves laterales o colaterales. En un principio cada una tenía su acceso, esta tiene 3 accesos a esta iglesia, y por las naves colaterales circulaban las personas que ingresaban a la iglesia y se sentaban en la nave central. Después, por el tema de la cantidad de gente, se fueron poniendo cada vez más bancas y por eso hoy día vemos que las naves laterales también tienen banca, aunque dificulta bastante mirar el altar desde las naves laterales porque no estaban concebidas en un origen con esa función. En la parte superior, además, estaba remarcada con la línea de ventanas en ambos costados que se llama el claristorio, que son las ventanas que iluminaban la nave central para enfatizar esa idea como de peregrinación del fiel que sale al encuentro de Cristo que retornaba. Esta iglesia no está orientada según las leyes, podríamos decir, del arte sacro que gobernaron la iglesia hasta el siglo XVI más aproximadamente, sino que está orientada en este caso de norte a sur, quedando el norte donde está el altar y el sur el acceso. Somos custodios de un gran tesoro arquitectónico y de patrimonio cultural. Pero más importante aún, somos privilegiados de contar en nuestra casa de estudio y trabajo con un lugar santo, la Casa de Dios. Te invitamos a conocer este templo, lugar de culto que día a día nos acoge e invita a vivir y celebrar el don más grande que el Señor nos ha entregado, la fe.